Acompañarnos esta ocasión. Estamos nosotros, como usted sabe, celebrando el mes de la lectura en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en ese sentido, la doctora Rosa Salia y su servidora buscamos y tuvimos interés de poder invitarle para que nos pueda expresar algunos de sus puntos, elementos más importantes de un libro que ahorita vamos a mencionar, que usted es autor y que en aras de sumarnos a la academia y a la cultura, pues en este momento lo presentamos en nuestro organismo académico, la Facultad de Economía. Mientras tanto, me permito leer una breve reseña del doctor, y digo breve porque pues en su historial ha realizado investigaciones, trabajo de academia, que al final del día pues podemos mencionarlo. Sin embargo, vamos a determinar algunos puntos, los más estratégicos, para poderlo presentar. Doctor Montiel Méndez, profesor en el Departamento de Ciencias Administrativas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, obtuvo su doctorado en Ciencias de la Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Actualmente fue líder del capítulo de Emprendimiento Academia de Ciencias Administrativas de México, autor y coordinador de varios libros sobre emprendimiento, artículos publicados nacionales e internacionales, y de esta manera pues nos honra su presencia y su participación para poder saber sobre un libro que usted ha escrito, que lleva por nombre Debates sobre las empresas familiares. Hoy en día, tema muy en boga y que al final nos sirve a todos los académicos, a los estudiantes, para precisamente saber cómo estas empresas familiares realizan trabajos en conjunto, pero obviamente antes que esto buscaron algún emprendimiento, desarrollaron algunas actitudes empresariales para poder desarrollar empresas familiares. Doctor, sin más preámbulo, le cedemos la palabra, no antes de agradecerle, y a nombre de la maestra Sandra Ochoa Díaz, directora de nuestra facultad, también extenderles agradecimiento y el apoyo por estar con nosotros de manera virtual. Doctor, muchas gracias. Adelante, el micrófono es suyo. Hola, muy buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes y estar compartiendo las actividades de este evento tan importante que realiza la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, y bueno, como ya se mencionaba, pues este libro es un libro que hemos coordinado junto con el doctor Tomaselli, que se encuentra en la Universidad de Palermo en Italia, y con la doctora Argentina Soto, que está en la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México. Y este libro tiene como título Debates en las empresas familiares, perspectivas multidimensionales a través de países, continentes y fronteras geopolíticas, ¿no? Les hago les comparto la perspectiva que teníamos con este libro. Básicamente, lo que nosotros tratábamos de plasmar en él era llamar la atención hacia las empresas familiares y cómo éstas van a estar inmersas, sí o sí, a través de todos los cambios geopolíticos y geoeconómicos y geosociales que se están dando actualmente debido a esta transición de ser un mundo unipolar, y ahorita vamos a ver datos al respecto, hacia un mundo multipolar, policéntrico, en donde ya la toma de decisiones se genera desde diferentes territorios y ya no solo desde un solo territorio o bloque, ¿no? Ah, alguien pudiera pensar que este es un posicionamiento ideológico. No, no lo es. Es más bien un posicionamiento realista, ¿no? Y ahorita vamos a mostrar algunos datos al respecto. Eh, y bueno, entonces, pues esa es la perspectiva que tratábamos de plasmar en este libro, ¿no? Las empresas familiares, y lo veremos más adelante, forman una parte toral, angular de los sistemas económicos nacionales y son los actores principales, ¿no? Los agentes económicos principales en la gran mayoría de las economías nacionales actualmente. Así que de esta manera, pues la relevancia que tienen estos negocios familiares o empresas familiares, pues es superlativa. Sin embargo, y eso es como es una llamada de atención, pero también es un área de oportunidad.
para los gobiernos de las distintas economías nacionales, la gran mayoría de las políticas públicas no están dirigidas o no están diseñadas para este tipo de negocios. Y eso creo que es una falla que se tiene estructural y que muy bien pudiera ah, solventarse poco a poco a raíz de conocer, profundizar más sobre las dinámicas que tienen estas empresas, estos negocios, versus aquellos grandes corporativos eh, o aquellas empresas que son de corte paraestatal, que son las que generalmente se llevan el foco, ¿no? Eh, y sin embargo, pues no es así. La gran mayoría de las empresas son de corte familiar. Entonces, pues, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden observar cómo, y esto es algo que se comenta en algunos capítulos del libro, generalmente el estudio de las empresas familiares ha sido olvidado, ¿no? De la currícula que se ejerce en diferentes escuelas de negocio a través de América Latina. Este fenómeno que ocurre en América Latina también se replica en otras áreas a nivel global. Sin embargo, no se replica tanto en el hemisferio occidental, ¿no? Para ser específicos, Europa y Estados Unidos, ¿no? Se replica menos, pero generalmente, volviendo a nuestra región, a América Latina, la empresa familiar es olvidada, ¿no? En el número dos, en esta investigación de Miller y Le Breton Miller de 2021, ya se empezaba a abordar algún llamado para explorar diferentes ángulos y perspectivas, a ampliar el espectro bajo el cual generalmente la investigación de la empresa familiar se lleva a cabo. Y entonces, bueno, este libro viene a cubrir o viene a mostrar precisamente ello, ¿no? A lo largo de los capítulos ustedes podrán observar diferentes ángulos y perspectivas, algunas de ellas muy, muy originales, y ahorita lo vamos a ver, en donde el libro es el primero que en la literatura mundial de la empresa familiar propone ciertos temas, ¿no? Algunas temáticas de vanguardia que seguramente en los próximos años van a ser referencia, ¿no? En el número 3 se pueden observar ahí estos términos que ya mencionaba con anterioridad, la parte geopolítica, geoeconómica y geosocial y todos los cambios y vamos a llamarla así, la evolución que empiezan a tener de manera muy, muy clara, ¿no? Ustedes pueden observar ahí algunas políticas, algunas alianzas políticas recientes entre Arabia Saudita e Irán, cosa que hasta hace unos años era impensable, ¿no? Este fortalecimiento, ¿no? Como bloque entre las economías y los sistemas políticos de Rusia y China, los nuevos bloques económicos, como los BRICS, las sanciones que se implementan para tratar de frenar lo que algunos teóricos en la parte geopolítica llaman como algo inevitable, ¿no? Esta parte inevitable que ellos proponen y que al parecer los datos lo sostienen sobre estos cambios que van a haber, ¿no? Que ya ocurren, de hecho, ¿no? Y toda la parte de la migración, que es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, ¿no? La siguiente, por favor. Ustedes pueden ver aquí algunos datos muy breves sobre México. Eh, en lo particular, el 90% de las compañías, donde la mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas, generan el 67% del empleo en el país. Por tanto, ustedes pueden observar, sin la necesidad de mostrar mayores datos, que las empresas micro, pequeñas y medianas, pues son el gran sostén de la economía, ¿no? Y sin embargo, también estas micro, pequeñas y medianas empresas, pues están conformadas por familias, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante, ¿no? La siguiente, por favor. Estos cambios geopolíticos y geoeconómicos de los cuales ya se abordaba, pues ustedes lo pueden ver reflejado, por ejemplo, en el gran proyecto
que se está originando desde China para tratar de rediseñar y proponer vías alternas de comercio, ¿no? De la logística del comercio, ¿no? Entonces pueden observar aquí la famosa ruta de la seda, o la llamada ruta de la seda, en donde ustedes pueden observar que todos estos brazos o sus tentáculos de la ruta de la seda pues, se extienden a través del globo, ¿no? Y actualmente ustedes pueden también inferir a partir del intento y del establecimiento de esta ruta de la seda, de esta nueva ruta de la seda, pues cómo a los están gestando algunos conflictos a nivel mundial, pues para tratar de equilibrar y tratar de alcanzar de alguna u otra manera un equilibrio, ¿no? Y no dejar que toda la economía global pues funcione o gran parte de ella funcione a través de esta tan famosa ruta de la seda, ¿no? Que ustedes pueden observar, se extiende desde China hacia Asia Central, llegando hasta Europa, y luego posteriormente tiene algunos brazos, algunas ramificaciones hacia, hacia la parte del Pacífico en Asia, y luego finalmente va llegando hasta África, y luego tiene algunos otros brazos que se extienden hasta Latinoamérica y América Central, ¿no? También cabe mencionar que aunque este esquema no lo muestra, uno de estos brazos también está planeado que llegue hacia el istmo de Tehuantepec, que es donde está el gobierno federal haciendo una fuerte inversión para este corredor comercial como una ruta alterna al canal de Panamá, ¿no? Entonces, pues ustedes pueden observar que, eh, o inferir, ¿no? Que a partir de este gran proyecto, donde se han invertido miles de millones de dólares, pues también se están gestando algunos otros movimientos, ¿no? Para tratar de que algunos otros bloques, pues no tengan necesidad de utilizar esta ruta y ellos quieren trazar algunas otras rutas alternas para no estar supeditados al control de un agente externo, ¿no? Para la parte de la logística y del comercio internacional. La siguiente, por favor. Bueno, en esta gráfica ustedes pueden ver cómo el bloque del G7 era el bloque dominante en la década de los 80, 90, a principios de la era de los 2000. Y sin embargo, ustedes pueden observar cómo los BRICS, los llamados BRICS, desde el 2006, cómo se espera, cómo han crecido y cómo se espera que superen de manera muy amplia al llamado G7, ¿no? Esto ya se dio, de hecho, ya hay algunos reportes económicos que indican que ya esto ya se ha superado, no hay necesidad de llegar hasta el 2030 o 2032, que es lo que más o menos la gráfica señala. Ya en el 2023, 2024, perdón, ya esto ya se ha alcanzado. Ya por 3 puntos porcentuales, el BRICS, el llamado BRICS, es superior ya en cuanto a participación de la economía mundial al G7. Y entonces, bueno, pues por ende ustedes pueden también de ahí inferir el por qué o la razón que subyace en muchos de los conflictos que ocurren actualmente, ¿no? Recordemos que los BRICS están conformados por Brasil, por Rusia, por India, por China y por Sudáfrica, y que en agosto de este próximo año se va a llevar a cabo, sí creo que es en agosto o en octubre, no recuerdo, se va a llevar a cabo la siguiente reunión de los BRICS en Rusia, y hay aproximadamente 25 países, 25 economías que quieren entrar a este bloque alterno, ¿no? Entonces, por lo tanto, ustedes se pueden imaginar a finales de este año cómo esta gráfica todavía será más brutal en cuanto a la distancia que los BRICS tengan del llamado G7, ¿no? Y de nueva cuenta, ustedes por ello podrán inferir muchas de las cosas que suceden actualmente y que vemos ahí en las noticias, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí ustedes pueden observar algunos datos sobre la importancia o la relevancia de las empresas familiares. Ustedes pueden ver en la Unión Europea eh, cuánta cantidad de compañías hay de corte familiar, cuántos empleos se generan. En Estados Unidos pueden observar
como el 90% de las compañías y el 42% de aquellas que cotizan en bolsa son empresas familiares y cómo generan cerca del 75% del empleo privado en Estados Unidos hasta hace unos años la economía número uno, ya la economía número dos por paridad de poder de compra, ¿no? Ah, en España ustedes pueden observar también la gran importancia que tiene. Y bueno, lo que corresponde a nuestra región, se estima que el 70% de las compañías son empresas familiares y que generan aproximadamente entre el 50 y el 70% de, de todo lo que es el producto bruto de las economías, ¿no? En el libro ustedes van a poder observar, o ya retomando muy en específico lo que el libro les ofrece, ustedes van a poder algunos antecedentes de lo que es la investigación sobre la empresa familiar, van a ver ejemplos sobre empresas familiares, hay alguna sección en el libro que habla sobre algunos casos muy específicos de algunas empresas familiares localizadas en diferentes países a nivel mundial. Van a poder ustedes observar también los contextos bajo los cuales se gestaron estos capítulos. Y bueno, finalmente también ustedes pueden observar la tabla de contenidos, conclusiones que al final del libro se plasman sobre lo que el libro ha encontrado a partir de aplicar esta nueva visión geopolítica, geoeconómica y geosocial a lo que es la empresa familiar. La siguiente, muy bien. En específico sobre los antecedentes, ustedes, bueno, ya les comentaba que es el primer libro que en su tipo a nivel mundial gesta y propone colocar sobre la mesa algunos temas de, de gran actualidad que hasta tiempos recientes se habían quedado como olvidados, ¿no? De la investigación sobre la empresa familiar, ¿no? Afortunadamente, y sirvo agradecer públicamente a todos los colaboradores que están eh, plasmados en este texto, el agradecimiento, ¿no? Por la confianza, por el voto de confianza que nos dieron para trabajar en este proyecto que duró aproximadamente un año y medio y que bueno, que finalmente salió a la luz en noviembre del 2022. Grandes expertos, grandes voces en la investigación de la empresa familiar colaboraron con capítulos y eso nos genera mucho agradecimiento y, y de verdad estamos muy, muy contentos porque ellos hayan aceptado participar en este proyecto que se gestó y que duró un año y medio, ¿no? Como ya mencionaba. La siguiente, por favor. Bueno, seguramente la gran mayoría de nosotros ha trabajado alguna vez en alguna empresa familiar y esto básicamente lo que es referido a la gestión de la empresa familiar. Pues básicamente aquí se muestran 5 puntos que generalmente están dentro de esta dinámica, ¿no? Cuando se trata de abordar cómo llevar a cabo una intervención en una empresa familiar, pues uno ve las aristas que se van generando desde la parte de la gestión o administración de la misma, ¿no? Eh, por supuesto que hay que partir de un diagnóstico de la empresa, tenemos que identificar los roles que cada uno de los miembros de la familia lleva dentro de ella, tenemos que plasmar algo que falta mucho en el proceso familiar, un plan de acción muy específico y de metas viables y realistas para que la empresa familiar pueda medirse más allá de la valorización que los miembros tienen por pertenecer a una familia y por trabajar en un negocio familiar, ¿no? Donde a veces se pierde mucho el foco de ellos en cuanto a la relación familia y la relación negocio que existe, ¿no? Esta dualidad que existe en las empresas familiares, ¿no? También se aborda uno de las grandes problemáticas que la empresa familiar tiene, que es la planeación de la sucesión, que generalmente se lleva a cabo dentro de un proceso de 6 o 7 años a priori, antes de que el fundador de la empresa familiar decida retirarse de la misma. Y bueno, la gran mayoría de las empresas familiares pues no lleva a cabo esta planeación de manera correcta, respetando los tiempos, y eso conlleva a grandes conflictos, ¿no?
entre los miembros de la familia, ¿no? Y finalmente, cómo introducir dentro de la empresa familiar las ideas nuevas que se van gestando desde la segunda generación, que es la que empieza a tomar el control una vez que el fundador eh, los invita a colaborar dentro de la empresa y cuando este colaborador, este fundador, perdón, decide retirarse de la misma. Y bueno, estas nuevas ideas que las nuevas generaciones tienen, pues muchas de las veces tienen muchos obstáculos dentro de la dinámica empresarial familiar por los motivos de brecha generacional, de resistencia al cambio y bueno, algunas aristas que se van gestando a partir de este choque generacional, ¿no? Entre el fundador y la nueva generación que lleva a hacerse cargo de la empresa familiar. La siguiente. Aquí viene hacia grandes rasgos, ustedes pueden ver el gran portafolio de empresas familiares que muchas de las veces uno olvida, ¿no? Que son familiares, pero que sin embargo lo son, ¿no? Y bueno, llama mucho la atención porque a veces yo esta gráfica y este esquema lo comparto yo con mis alumnos y a veces ellos se sorprenden, ¿no? De que pues ellos no sabían que muchas de esas empresas eran familiares, ¿no? Y bueno, ustedes pueden ver ahí desde empresas en la industria automotriz, farmacéutica, de la construcción, cemento, bancos, electrónica, turismo, retail. Ustedes pueden ver una gran diversidad de empresas que son de corte familiar. La siguiente. Gracias. Bueno, entonces aquí mostramos un poco los casos de estudio que ustedes van a poder tener en el libro y que van a poder a detalle hacer una inversión en ellos, ¿no? Ahí o se presentan algunas experiencias desde Japón, desde Australia, desde China, Nigeria, Portugal, España, Latinoamérica en general y México, donde hay diversos colaboradores, colegas que nos hicieron el honor de participar en el texto, ¿no? Y también pues, ustedes podrán observar en él diversas metodologías de investigación bajo las cuales se plasmaron cada uno de los capítulos, ¿no? Se elaboraron cada uno de los capítulos. La siguiente. Bueno, aquí el contexto un poco del libro, ya se los he mencionado, ¿no? Los conflictos de la era actual, el fin de la globalización, eso es algo ya muy obvio, ¿no? En toda esta dinámica que está actualmente. La emergencia o el surgimiento, ¿no? Como ya les comentaba yo, de bloques comerciales, políticos, ¿no? Este olvido de la globalización a favor de regionalismos y de nacionalismos o de movimientos soberanos, donde ahora se pone sobre la mesa el defender la soberanía de un territorio o de un país o de una economía sobre ciertas áreas estratégicas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de México ha señalado como una de sus áreas fundamentales eh, la parte de la soberanía energética, ¿no? Y ha hecho diferentes o ha implementado diferentes estrategias para llevar a cabo o asegurarse, ¿no? De que se implementa esta soberanía energética. Y bajo estas consideraciones, pues entonces nosotros proponemos en el libro, pues que la empresa familiar o la investigación de la empresa familiar ya no puede ser vista desde los lentes académicos tradicionales, ¿no? Tiene que sufrir una evolución, ¿no? De tener una evolución para abordar estas nuevas temáticas dentro de esta unidad económica tan fundamental que es la empresa familiar. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces pueden ver aquí un esquema que se presenta en el capítulo número 1, donde nosotros hablamos acerca de la evolución que ha tenido eh, la empresa familiar y hacemos un símil, ¿no? O imaginamos esta evolución como bajo esta perspectiva de una ola, ¿no? Donde en la primera ola nosotros podríamos pensar que o detectar que son o que está conformada o tiene las características eh, de una empresa familiar que surge por primera vez en una región determinada en el globo, ¿no? En el mundo, ¿no?
como una segunda ola, pues estos primeros flujos migratorios que empiezan a existir y que empiezan a mezclar estas culturas, ¿no? Donde miembros de la familia se trasladan hacia otro territorio y entonces estos flujos migratorios van teniendo una mezcla de culturas, ¿no? Aquella que va a recibirse hacia otro país y luego ese otro país también brinda su cultura hacia estos migrantes y finalmente pues va habiendo una mezclanza de culturas que se refleja en estas empresas familiares que van surgiendo a partir de estos flujos migratorios, ¿no? Luego, como tercera ola, podemos ver el surgimiento de estos grupos familiares o de compañías que antes eran estatales y que son vendidas bajo esas políticas neoliberales, ¿no? Que existieron en la época de los 80, 90, van siendo vendidas a estos grandes grupos empresariales familiares que se van formando, que van surgiendo en estos territorios, ¿no? En estas economías nacionales. Después empieza a haber una nueva ola de emprendedores eh, familiares, ¿no? O de empresas familiares que ahora se vuelven globales, ¿no? Y que entran a dinámicas de exportación, de internacionalización, y por lo tanto nosotros identificamos que sería la cuarta ola. Y finalmente nosotros ahora sí, como proponemos de manera muy original, que estas compañías eh, o estas empresas familiares, pues van a empezar a tener mucha influencia de este cambio, ¿no? Del mundo unipolar hacia un mundo multipolar y que ahora ya no determina tanto la parte de la internacionalización o la exportación, esta influencia, ¿no? Sino que independientemente de que exporten o no, debido a estos cambios que hay de un mundo eh, muy centrado, ¿no? En un bloque económico a una parte policéntrica, donde ya las tomas de decisiones se toman en diferentes territorios. Entonces, por lo tanto, no hay necesidad de que la empresa familiar sea una empresa exportadora o que tenga dinámicas de internacionalización. Independientemente de ello, e independientemente de su tamaño, finalmente nosotros proponemos que en esta quinta ola, que surge a partir de estos cambios geopolíticos, cualquier empresa familiar va a resultar afectada, ¿no? O va a tener influencia de ello. Entonces, por lo tanto, nosotros proponemos que es menester, por ello, de hacer un cambio en el foco de investigación actual y ver cómo podemos calar toda esta nueva dinámica hacia aquellas que tienen las empresas familiares y ver cómo se entrelazan y ver cómo conviven una con la otra y los cambios que surgen en la empresa familiar por todas estas situaciones ya antes comentadas en la presentación. Siguiente diapositiva. Pues, por ejemplo, en el capítulo 6 podemos observar que debido a estos cambios, eh, los autores del capítulo 6 proponen cómo podemos cambiar la forma en la que se aborda el emprendimiento social en las empresas familiares, en aquellas empresas familiares que abordan este emprendimiento social, debido a todos estos cambios que son muy disruptivos, ¿no? Y que entonces los autores de este capítulo proponen que haya un cambio en la lógica bajo la cual este emprendimiento social se aborda a partir de esos cambios geopolíticos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos redefinir a esta empresa familiar social que hasta ahora había estado trabajando o había estado gestionando su negocio, digamos que de manera muy aislada de estos cambios geopolíticos y que ahora pues va a tener que adaptarse, ¿no? De alguna u otra manera a ello, ¿no? La siguiente, por favor. En este capítulo 7, lo que proponemos o que se propone por primera vez en la literatura mundial sobre la empresa familiar es que se vaya la importancia de elaborar o de diseñar, de implementar este concepto que se propone de un ecosistema eh, emprendedor para la empresa familiar, ¿no? En la literatura a nivel mundial existen ecosistemas muy bien definidos y muy bien elaborados o diseñados para temáticas como innovación o como emprendimiento. Se habla mucho acerca de
sistemas nacionales de innovación o ecosistemas nacionales de innovación o ecosistemas nacionales de emprendimiento, pero se deja, insisto, se deja de lado o se deja olvidada a esta unidad económica tan importante que es la empresa familiar. Y por ello nosotros proponemos cómo podemos, de manera teórica y asentado este modelo en diferentes experiencias de Portugal y de México, en la industria vitivinícola de Portugal y en la industria del calzado, aquí en nuestro país, proponemos cómo podemos crear un ecosistema específico para poder abrazar, acompañar y evaluar eh, a estas empresas familiares que nacen y por ende y tratar de disminuir la alta mortandad que existe en nuestro país y a lo largo de Latinoamérica sobre esas nuevas empresas que van surgiendo y que la gran mayoría de ellas muere en el primer o segundo año de su existencia, ¿no? Entonces, aquí se propone un modelo teórico de un ecosistema para la empresa familiar muy, muy interesante que, que ya es algo que se empieza a, a comentar o a debatir en algunos otros foros a nivel mundial, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ustedes pueden ver aquí el esquema que se propone basado en otros ecosistemas, sobre todo de innovación ya existentes y de emprendimiento también ya existentes. Entonces, lo que hacemos nosotros es adaptarlo hacia ahora la naturaleza y dinámica propia de una empresa familiar, en donde del lado derecho lo que se busca es que todo este sistema proporcione información muy valiosa para los tomadores de decisión, sobre todo a nivel gubernamental, para que se puedan ejercer políticas públicas que hasta la fecha, como lo mencionaba al principio de esta presentación, pues han quedado como al margen, ¿no? De aplicarse específicamente a la unidad económica tan fundamental que es la empresa familiar, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí lo que nosotros mostramos es la tabla de contenidos o el índice que tiene el libro. En el número uno, ustedes podrán observar ah, cómo se aborda esta visión de la empresa familiar dentro del entorno actual, denominada como una perspectiva de quinta ola, ¿no? En el número dos se hace una revisión muy a profundidad de el ente principal en el nacimiento de una empresa familiar, que es el emprendedor o en este caso el fundador de la empresa familiar, ¿no? En el número tres se aborda la línea de estudios críticos hacia la empresa familiar, ¿no? Y atinadamente los autores del capítulo se preguntan a qué le tememos, ¿no? Por qué le tememos a aplicar nuevas perspectivas a este rubro de la empresa familiar en términos de la investigación de la misma, ¿no? Para tratar de pensar fuera de la caja, o es más, sin la caja misma, y tratar de brindar nuevos enfoques hacia la investigación de la empresa familiar, como lo vimos en lo ya mencionado sobre el ecosistema de empresa familiar, ¿no? En el número cuatro se trata de abordar algunos cimientos filosóficos que puedan gestarse y que puedan explicar el desarrollo que tiene eh, una empresa familiar, ¿no? En el número 5, los autores proponen cómo los miembros de una empresa familiar pueden aplicar ciertas estrategias pedagógicas para entonces no estancar a la empresa familiar y siempre estar en un proceso continuo de aprendizaje que les permita obtener mucha información desde adentro de la empresa, desde afuera de la misma, y que entonces esto les permita a ellos evolucionar y evitar que la empresa familiar no solamente muera, sino que se estanque también, ¿no? El número 6 es esta parte que les mencionaba sobre un nuevo enfoque disruptivo hacia el emprendimiento social, visto desde la empresa familiar que se dedica a este emprendimiento social, ¿no? En el capítulo número 7, en la siguiente diapositiva, gracias, ustedes pueden observar el, que es el capítulo que aborda este modelo teórico de ecosistema emprendedor de empresa familiar a partir de experiencias
gestadas en Portugal y en México. El número 8, ustedes van a poder observar en el libro un análisis profundo de estas empresas de largo aliento que se van gestando en la economía japonesa, donde algunas de ellas tienen de 1000 a 700 años de existencia. Y la doctora Mandujano lo que hace es tratar de señalar algunos aspectos dentro de la dinámica de la misma que han podido, eh, que han podido tener éxito para solventar los diferentes obstáculos que han tenido, incluida una Segunda Guerra Mundial que está en su territorio, y a partir de ello, cómo ellos han podido reinventarse, adaptarse a los cambios, a pesar de tener encima de ellos conflictos tan extremos o crisis tan extremas, y que sin embargo ello no ha obstaculizado que se mantengan en el tiempo, ¿no? Repito, algunas de ellas ya tienen más de 1000 años, 700 años, y aún así existen y siguen siendo empresas familiares. En el número 9 vemos esta dinámica post-COVID que se gesta en empresas familiares en Australia. En el número 10 se va haciendo un análisis histórico de la evolución de ciertas compañías en nuestra región, que es Latinoamérica, y en aquella española, ¿no? En el número 11 ustedes van a poder observar cómo los autores de Argentina, Pedro Vázquez y Miguel Méndez, han podido ellos sacar datos sobre el comportamiento que existe dentro del corazón de esas empresas familiares, ¿no? Ustedes sabrán que el centro de la toma de decisiones de una empresa es el consejo de administración, ¿no? O board of directors. Y lo que hacen ellos es mostrarnos cómo se comportan estos consejos de administración de empresas familiares en Latinoamérica, lo cual es muy interesante porque a partir de ello podemos entender la actualidad de ellas, ¿no? En su accionar presente y futuro, ¿no? El número 12, lo que se hace es hacer una inversión a profundidad sobre la gestión de políticas públicas en España y que en algún momento dado cómo han beneficiado o afectado a empresas familiares de ese país. El número 13, algo muy sui generis que aporta el libro es el poder indagar sobre las empresas familiares, pero ahora vistas desde esta parte indigenista, ¿no? Se presentan ahí 3 casos de una región biocultural localizada en la península de Yucatán y cómo se van entremezclando los valores de culturas ancestrales en la gestión de las empresas familiares, ¿no? El número 14, ahí se aborda, eh, es uno de los, hasta donde yo tengo conocimiento, es uno de los 5 o 6 artículos que a nivel mundial han tratado de entender a la economía china, pero desde el punto de vista del liderazgo femenino, algo que es muy escaso en la literatura, y ellos proporcionan datos sobre cómo el liderazgo femenino ha sido un agente determinante para poder darle éxito a muchas empresas familiares chinas. Entonces, es algo muy, muy interesante desde la economía ya, desde la economía número 1 en el mundo, ¿no? En el número 15 ustedes van a ver una perspectiva muy, muy interesante sobre cómo se aborda la literatura del Marqués de Sade sobre el rol que tiene la familia dentro de la empresa familiar, ¿no? Es algo muy, muy interesante porque se abordan a detalle todas estas dinámicas de poder y de control que existen en las empresas familiares, explicadas desde la propuesta del Marqués de Sade y su literatura, ¿no? El número 16, vemos elementos de poder y corrupción en las empresas familiares. Ahí se abordan datos de la India y me parece que es de Rusia, ah, o de la República de Georgia, no recuerdo,
sobre esta parte de poder, cómo están entrelazadas las empresas familiares en los círculos de poder y cómo se va gestando el crecimiento de las empresas familiares desde estos contubernios que existen entre la cúpula de poder y el empresariado, ¿no? El número 17 se hace un análisis de la importancia que para el proceso de la sucesión, quién se queda a cargo una vez que el fundador de la empresa familiar decide retirarse, quién se queda a cargo y cómo asegurarnos de que este sucesor del fundador realmente es un emprendedor y no es un falso emprendedor. Y cómo esta decisión tan fundamental y tan decisiva, ¿no? Tan toral, superlativa para un empresa familiar, eh, cómo es fundamental y decisivo, ¿no? Saber si el que se va a quedar es emprendedor como lo fue el fundador, como lo es el fundador, o no lo es, y que eso puede dar al traste con la empresa familiar, ¿no? Por tanto, en el capítulo 17 se aborda una manera distinta de poder evaluar a este posible sucesor del fundador desde el punto de vista psicológico y tratar de determinar si él es un verdadero o un falso emprendedor. En el número 18, ustedes van a ver ahí evidencia de Nigeria sobre la forma en la que se gestionan los financiamientos dentro de las empresas familiares y cómo eso puede afectar la orientación emprendedora de las mismas. En la siguiente diapositiva, nosotros ya terminamos o llegamos a la conclusión tanto del texto como de esta presentación. Entonces, bueno, ustedes pueden observar que en el texto se comparte mucho del conocimiento de punta que se ha gestado en años recientes sobre la empresa familiar o en tiempos recientes y cómo esta investigación, estarán de acuerdo ustedes conmigo, no solamente se queda en la parte teórica, sino que también se aterriza y se muestran casos, se muestran datos empíricos que pueden ayudar a los tomadores de decisión o de decisiones de las empresas familiares, a los dueños, a los gerentes, a los miembros familiares que trabajan en ella, a consultores de la empresa familiar, académicos, para poder estar más al pendiente de estas nuevas perspectivas, aristas que antes no se habían tomado en cuenta dentro de la investigación de la empresa familiar y que pueden aportar mucho para tratar de fortalecer estas y de tratar de coadyuvar para la generación de políticas públicas que ayuden a las nacientes a tener un índice de mortandad mucho menor y por lo tanto disminuir los costes económicos y costes sociales que pueden surgir a partir de este alto índice de mortandad que hay a través de nuestra región, en específico Latinoamérica, ¿no? Y a partir de ello poder responder de mejor manera a esta nueva competencia que existe a través de estos cambios geopolíticos, sin olvidar mantener el carácter único, cultural y los atributos tan sui generis que tienen las empresas familiares hoy en día en cualquier territorio a nivel mundial. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a mostrarles es, aprovechando el espacio, ¿no? Que también ustedes pueden adquirir algunos otros de los libros que hemos nosotros publicado a nivel mundial. Sale mencionar que estos libros están publicados por la editorial Emerald, que está localizada en Gran Bretaña, en el Reino Unido, y que gracias a ella y a los convenios o a la colaboración que hacemos y que nos hacen el honor de darnos o de abrirnos esta puerta, ¿no? Editorial. Emerald es una de las editoriales de más gran prestigio a nivel mundial en la parte académica. Pues hemos podido ya publicar 3 libros con ellos. El primero fue la historia del emprendimiento en México, donde nosotros vemos desde el punto de vista o desde los procesos históricos cómo se ha gestionado el emprendimiento en diferentes regiones de nuestro país. En la siguiente diapositiva ustedes van a poder observar este handbook o manual del emprendimiento para América Latina, desatando un potencial milenario. Los handbooks generalmente en Europa y en Estados Unidos son muy solicitados o son muy buscados por todos aquellos investigadores o personas que quieren tener un texto y que en él se plasme de manera general
cómo es ese tema en determinado territorio, ¿no? Entonces, por lo tanto, los handbooks son algo que se utilizan mucho, sobre todo en el hemisferio occidental. En Latinoamérica no tanto, y este es el primer libro en Latinoamérica bajo este formato de handbook que aborda cómo es la realidad del emprendimiento en nuestra región, ¿no? Ahí ustedes van a encontrar, si no me falla la memoria, cerca de 43 autores de diferentes países, algunos de ellos localizados en Europa, pero cuyo foco de investigación está localizado aquí en América Latina, su interés primordial, y van a poder tener en el texto tres secciones donde abordamos cómo es la creatividad, cómo es la innovación y cómo es el emprendimiento en América Latina, y eso nos ayuda mucho a entender por qué la realidad de nuestra región y también se proponen nuevas vías futuras para poder reinventar a nuestra región y poder realmente, como dice el título, desatar, ¿no? O explotar todo ese potencial milenario de esta gran región que desde épocas ancestrales tuvo grandes dinámicas emprendedoras reflejadas en las grandes culturas que hubo a lo largo de ella, aztecas, mayas, incas, que hicieron grandes aportes a la humanidad y cómo por la conquista pues se fueron dejando de lado todas estas dinámicas y cómo podemos tomar ventaja de estos cambios geopolíticos y económicos que actualmente se dan y podemos con ello posicionar a la región en ese lugar que antes tuvo y que ahora merece, ¿no? En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver los correos electrónicos de los autores de este libro que fue la base de esta presentación. Viene el correo de un servidor, del doctor Tomaselli, de la doctora Soto. Nos pueden contactar con todo gusto, damos atención a sus preguntas o comentarios o dudas que tuvieran al respecto. Y en la siguiente presentación, en la siguiente, perdón, diapositiva, ustedes van a ver como una primicia el próximo libro que estamos ya preparando, ya estamos en el cierre de los capítulos, a punto ya de entrar al proceso de edición y de revisión de cada uno de los mismos. Se estima que para noviembre del 2024 ya esté disponible. Es el cuarto libro que hacemos con la editorial, ya lo mencionaba, que ahora aborda la dinámica de la tecnología y de la innovación en América Latina, la necesidad de un punto de inflexión. Y lo que el libro propone básicamente es eh, que necesitamos ya dar una vuelta de página, necesitamos dar un golpe de timón, un golpe sobre la mesa y dar un giro importante, un punto de inflexión sobre lo que es la parte tecnológica e innovación en América Latina, ¿no? Y ahí nos acompañan autores insisto, de muchos países a nivel latinoamericano, algunos incluso de otros países. Recuerdo hay un capítulo donde colabora un colega mexicano junto con dos colegas japoneses, y donde, bueno, pues abordan diferentes propuestas sobre la realidad tecnológica y de innovación en América Latina y cómo podemos reinventarla siguiendo lo que ya antes mencionaba para el Handbook de Emprendimiento, cómo podemos reinventarla eh, que ocupe la región el lugar que tuvo y que merece actualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya les doy la primicia. En noviembre del 2024 son cerca de 500 páginas, me parece. Ya va el libro en ese número, pero bueno, pues ustedes podrán ver ahí eh, grandes trabajos de grandes colegas y de nueva cuenta, y ya de antemano a ellos les agradezco a través de esta presentación la confianza nuevamente, el voto que tuvieron hacia un servidor y hacia la doctora Álvarez Castañón y hacia el doctor Caso Azul para poder liderar nuevamente un proyecto de esta gran envergadura y que bueno, pues esperemos que tenga una gran aceptación como lo han tenido los otros libros, ¿no? Y sin más, pues de nueva cuenta agradecerles el tiempo que han dedicado a esta presentación. Eh, de nueva cuenta agradecerle a la Universidad Autónoma del Estado de México la invitación. Es un honor para mí estar aquí en este evento. Espero que haya sido de gran utilidad y bueno, pues quedo a la orden para cualquier duda o comentario que haya.
en este momento, sino a posteriori a través del correo electrónico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Montiel Méndez. Indudablemente el tema que hoy nos hizo favor de impartir a través de la presentación de su libro muy importante, nos damos cuenta cómo empresas familiares pueden ser empresas transnacionales, multinacionales, que al final del día lo que nosotros buscamos dentro de nuestra institución es que los jóvenes vean que después de un emprendimiento se puede lograr lo que hoy podemos ver alrededor del mundo. Empresas exitosas, empresas con una condición de crecimiento totalmente, independientemente de la adversidad geopolítica, independientemente pues todas estas condiciones de áreas de oportunidad en las cuales se puedan presentar. Muy dinámica su presentación, realmente un libro muy comprometido en cuestión a los temas. Evidentemente, ustedes como autores, pues sabedores de las condiciones actuales económicas, sociales y empresariales, de innovación y de emprendimiento, pues qué gusto poder escucharles, qué gusto poder a usted tenerlo con nosotros, pero sobre todo también hoy vamos a tener un compromiso con usted que en cuanto salga su libro en noviembre de este año, pues de nuevo invitarles y que esté con nosotros. Ojalá que pudiera en algún momento estar de manera presencial. Sin embargo, hoy a través de las tecnologías de información y comunicación, hacemos que las distancias se acorten y tengamos estas oportunidades. Hoy las distancias ya no existen y de esa manera, bueno, pues seguramente estaremos de nuevo haciéndole esta invitación para presentar este libro en el cual gustosos vamos a estar de poder aprovechar los conocimientos que tienen a través de experiencias y a través de la investigación que por años ustedes pues puedan albergar en estos escritos. Pues las personas que nos hicieron favor de conectar, si tienen alguna duda, pues aquí está el conocedor precisamente de este libro, el autor. Si tienen alguna duda, adelante, por favor. Sin embargo, también aprovechamos para poder saludar y agradecer a la doctora Mildek de la Universidad de Morelos, asimismo a la doctora Barberene del Tecnológico, del Instituto Tecnológico de León. Gracias, doctoras, por estar con nosotros. Realmente siempre es una hermandad saber que diferentes universidades se conectan a los eventos que se realizan en aras del mejoramiento y el crecimiento académico. Pero bueno, pues si hay alguna pregunta, por favor, adelante. No sé si doctora Rosa Salia o las doctoras que están conectadas tienen alguna duda, alguna pregunta para el doctor Montiel. Si me permite, doctora Noeli, nada más felicitar al doctor Oscar por la excelente presentación que nos hizo y pues muchas felicidades, doctor. Muchas gracias, también nos escriben felicitando al doctor. Y bueno, pues me permito leer la constancia, doctor, que vía correo electrónico hoy le estará llegando por la tarde-noche. Bueno, pues aprovechando estas condiciones de tecnología. A través de la Facultad de Economía, otorga la presente constancia al doctor Óscar Javier Montiel Méndez, la Universidad Autónoma del Estado de México, y le agradece su participación por la presentación del libro Family Business Debates en el marco del evento académico cultural Abril, Mes de la Lectura. Toluca, México, 26 de abril del 2024, Patria, Ciencia y Trabajo, 2024, conmemoración del 60 aniversario de la inauguración de Ciudad Universitaria. Firma al alcance la doctora Sandra Ochoa Díaz, directora de nuestra facultad, la Facultad de Economía. De la misma manera, en concordancia y trabajo con la Red Internacional de Colaboración en temas de innovación, emprendimiento y competitividad para el desarrollo económico y social. Doctor, muchas gracias por su apoyo, por su participación, pero sobre todo por permitirnos escuchar que existen libros de alto renombre en donde pues tenemos la obligación los académicos que estamos inmersos en estos temas de leer temas muy frescos, temas de actualidad, que en ocasiones los libros ya de antaño pues evidentemente no observamos estos avances, estas conexiones
que sí o sí deberemos de bajar también con nuestros alumnos en las aulas de clase. Muchísimas gracias a quien se conectó, doctora Rosasalia, como siempre, gracias por su apoyo, por su participación para poder llevar a cabo este evento. Y de nuevo, doctor Montiel Méndez, gracias y un saludo desde Toluca, Estado de México, hasta Ciudad Juárez. Su servidora Noely Sarracino Jiménez, profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía. Muchas gracias, doctor. Un abrazo fraternal. Igualmente, muchas gracias a todos. Saludos.